no te digo porque te iba a decir que no estamos todavía. Ahí estamos, ya está. Estamos en vivo entonces, en el programa número 10 de El Otro Lado, relato de casos reales en el mundo de la mediación. ¿Lo dije bien? Me parece que sí. Y bueno, tenemos un programa, el 10º. 10 programas. ¿Qué Qué tal, Dani? lindo. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Ale, muy contenta de pensar hace 3, 4 meses cuando eh, se nos ocurrió, se te ocurrió, se nos ocurrió, pero nada, lo construimos y con todas las personas que han venido en cada programa que se ha seguido construyendo. Así que muy contenta, muchas gracias. Bueno, entonces, antes de presentar a nuestra invitada especial, Sí. la presentamos ahora presentamos después de Dale, los dale. auspiciantes. Bueno, dale y después con los auspiciantes. Bueno, entonces, Paola Vázquez, ¿es así? Después, Ontiveros Vázquez. Ontivero Vázquez. Sí. Perfecto. Lo tenía anotado, pero la verdad que escribo muy mal. Y digo, ¿qué es esto que acabo de escribir? Ontivero Vázquez. Muy bien, entonces, Paola es abogada, mediadora privada, doctora, ¿no? Tenés un máster, un doctorado, tenés tantas cosas que en realidad, no sé si querés agregar algo a lo que digo. No, no. ¿Está bien dicho? Todo bien, muchas gracias. Bueno, y te invitamos para compartir, que compartas un caso del mundo de la mediación, que tenés preparado uno, me imagino. Bienvenida. Así es un caso que me han dicho que le pusiera nombre y bueno, el nombre que le asigno a este caso, que fue muy fuerte, le voy a llamar el suicidio. Epa, ups. Ya, ya empezamos fuerte, de manera fuerte. Así es. Bueno, con Pau nos conocemos hace una década, muy seguramente. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que estés acá, eh, porque, bueno, esto de conocernos y de saber que cuando estabas terminando o apenas terminando tu carrera de grado, ya tenías claro que querías ser mediadora y que querías dedicarte a la mediación y que también querías dedicarte a la docencia, que lo estás haciendo y que estás promoviendo de manera muy fuerte la mediación en México porque estás en Ciudad de México. Y esto es un gusto porque además esto de conocernos personalmente, de saber que además de abogada, mediadora, doctora y máster, sos madre, hija, Sí. esposa, amiga, hermana, y que bueno, que desarrollás todos esos roles porque tenés muchísima, muchísima energía. Y que tuvimos la posibilidad de compartir juntas en la oficina de Puerto Madryn, que pudiste hacer prácticas allá cuando yo estaba como funcionaria y coordinadora de la oficina, y que fue súper lindo que estuvieras en la ciudad que me ha cobijado durante tantos años. Así que muy contenta de que estés acá y vamos a agradecer a los auspiciantes de este programa, que son CIEDEPAS, Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, para quien tú has colaborado con un artículo en nuestra página web, que ahí está publicado, y también Mediante, que es entidad formadora de Argentina, y SAO, Dispute Resolution, de Tarragona, que también es una entidad que se dedica a la resolución y gestión de conflictos. Así es que, bueno, una gran alegría que estés aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, Daniel, Alejandro, por la invitación. Un honor para mí poder compartir un caso que fue de los más importantes e impactantes en mi crecimiento como mediadora, porque de hecho creo que fue uno de los primeros que a mí me tocó llevar en materia familiar. Este, recién certificada como mediadora privada, ¿no? Entonces para mí fue un reto muy importante que me hizo crecer y que me hizo mucho hacer un autoconocimiento y una introspección a mi futuro y a mi sentir como mediadora, porque creo que en los casos de mediación no es solamente ayudar a las personas y escucharlos y entenderlos, ¿no? Sino también nosotros identificarnos en ese proceso, conocer nuestras vulnerabilidades, saber nuestras emociones
y bueno, también poderlas transmitir de una manera que sea positiva, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a ambos, a Sao, a Ciedepas y a Mediante, que siempre me invitan a participar en sus proyectos, más que honrada y agradecida como siempre, Daniela. Y bueno, ustedes me dicen si empiezo Bueno, ya. sí, avancemos porque tú sabes que el programa tiene como finalidad en esto de contar casos de mediación, que a los mediadores nos gusta compartir los casos de mediación porque sabemos que nos ayudan a construirnos en nuestro rol y también compartirlos con la comunidad para que se animen a una mediación, porque siempre un proceso de mediación es un proceso de diálogo que nos genera cambios y que bueno, que estos relatos siempre están en el marco de la confidencialidad porque hay nombres y situaciones que se modifican porque la finalidad también es en un punto académica, ¿no? Así es que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, este caso ya les comentaba yo a ustedes que le llamé el suicidio por esta situación que derivó de un conflicto familiar en donde acudieron, no sé, le voy a cambiar nombres, de preferencia le voy a tratar de llamar él o ella para no tener que usar algún nombre específico y luego me traicione Vale. el inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada es platicarles un poquito de que nuestros procesos aquí como mediadores privados tienen ciertos requisitos. Somos muy protocolarios y necesitamos tener una serie de información ya impresa para darla a conocer a las personas que acuden a un proceso de mediación. No somos tan abiertos a decir, ven, cuéntanos tu situación, yo te escucho. No, siempre que se solicita un proceso de mediación aquí en México, se necesita tener tanto en la premediación como en la primera sesión, ciertos documentos que deben ser firmados, ¿no? Tenemos que tener a la vista nuestra acreditación como mediadores privados certificados, la cual debe estar vigente por un periodo de 3 años en Ciudad de México. Debemos tener a la vista estas reglas de mediación, del proceso de mediación, llamémosle familiar, mercantil o civil, y además tenemos que tener en el conocimiento del público nuestros honorarios, o por lo menos cuál va a ser el costo de esta primera sesión o esta premediación. Es una obligación para nosotros como mediadores privados que se tenga al conocimiento del público, ¿no? Ya después hacemos una primera sesión de premediación que puede ser conjunta o puede ser con las partes de manera individualizada, en donde nos pueden expresar todo lo que ellos se sientan a gusto sabiendo de antemano que es un proceso confidencial y voluntario. Aquí en México no es un prerequisito procesal para acudir a la justicia, se les hace saber también a las partes que ellos están en posibilidades de comentar con el mediador que no es su deseo continuar con el proceso y acudir a la justicia independientemente de que se haya iniciado o no un proceso de mediación. Sí podemos expedir constancias de tiempo para cuestiones laborales, o alguna cuestión personal que sea necesaria, pero en sí no son requisitos legalmente válidos, ¿no? Para un proceso judicial y no podemos formar parte de un proceso judicial como testigos y no se puede de ninguna manera vulnerar la confidencialidad. Sí hay varias excepciones para vulnerar este principio de confidencialidad con nuestros supervisores, que es, por ejemplo, en uno de estos casos, una situación donde corra peligro la vida de alguien o donde se haya cometido un delito. Entonces, ahí es cuando nosotros sí tenemos que proceder a informar a nuestras autoridades, a nuestros superiores, ¿no? Sin embargo, se sigue resguardando este principio de confidencialidad y se trata de remitir a las partes a una ayuda psicológica o ya a una instancia legal adecuada, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada tenemos que prepararnos con todos estos requisitos, les hacemos del conocimiento de manera impresa las etapas de la mediación, estos escritos de autonomía de la voluntad, de la confidencialidad y esta cuestión de que el mediador también tiene una obligación de dar a conocer a las partes y a nuestras autoridades que estamos aceptando llevar a cabo este proceso de mediación una vez que lo hayamos valorado en una sesión de premediación que es viable para llevarse a través de un proceso de mediación. Entonces, pues aquí ya les voy a platicar un poquito más lo práctico de cómo llegan las partes, ¿no? Aquí llegan las partes y la idea es que ellos ya una vez que ya haya platicado con ambos o con alguno de ellos en una sesión de premediación,
yo lo cito para una sesión en conjunto, que es a partir de la que yo les voy a platicar. En esta sesión en conjunto, cuando ellos llegan, tratamos de recibirlos en espacios diferentes, con el fin de que si ellos tienen alguna cuestión emocional, no tengan ese espacio en el que puedan empezar a enfrentarse. Entonces, siempre se le pide al asistente, a la recepcionista, que nos permita recibir primero a una de las partes en una zona que sea tranquila, donde haya una fuente, donde haya un espacio donde pueda tomar aire, donde pueda tomarse un café, ir al baño, y la otra persona en una sala de reuniones. No es que yo los reciba primero a uno o después a otro, sino que cada uno llega a su espacio y cuando ya el mediador está listo en su zona de reuniones, que es una mesa circular con sus sillas y sin distractores alrededor, entonces sí, los invitamos a que pasen de manera conjunta a esta sala de mediación que le llamamos. Entonces, esta pareja pasa a esta sesión de mediación. Yo ya había tenido previamente esta solicitud de mediación por parte de él, quien me platica derivado a qué se quiere separar y son por cuestiones de infidelidad y por cuestiones de que él ya no ve que sus hijos están creciendo de una manera sana psicológicamente en esta relación familiar, ¿no? En este sistema familiar. Entonces yo ya había platicado con él, yo le iba a decir que esa información no la iba a compartir hasta que fuera el momento en que ambos pudieran hablar del tema. Si no sentía que estuvieran listos, era una información que no se iba a sacar dentro de la sesión de mediación y que íbamos a guardar esta confidencialidad de la sesión individual. Entonces yo con ella no pude tener una sesión de premediación porque no fue su voluntad tener una sesión de premediación y platicamos que íbamos a tener esta sesión de premediación el mismo día de la sesión inicial, a lo que ella acordó que sí y que ella quería tomar esta sesión de manera conjunta con él, ¿no? Entonces ya fue cuando yo tuve que platicar otra vez estos requisitos y estas herramientas y estas técnicas y estas etapas con ellos en conjunto en la sesión de mediación, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos llegaron, manifestaron su voluntad, sobre todo él, que quería separarse, que ya tenían 21 años de casados, él fue el que tomó el uso de la voz, ella estaba un poco a la defensiva, no sabía por qué la habían invitado a este proceso de mediación. Yo le expliqué en qué consistía el proceso de mediación y para qué funcionaba y que se sintiera en libertad de hablar, de suspender, de quererse salir si era necesario, pero que me lo notificara previamente y que le diera que todos pudiéramos escucharnos, ¿no? Entonces, ella al principio sí tenía los brazos cruzados, estaba con la mirada agachada, un poco a la defensiva. Lo primero que preguntó fue ella, ¿qué es tu amiga? Entonces, algo que tuvimos que aclarar en el proceso de mediación es que también tenemos estos principios de neutralidad e imparcialidad. Nosotros no podemos llevar sesiones de mediación de personas que son nuestros parientes o nuestros amigos en donde vaya a haber algún tipo de influencia, ¿no? Entonces, yo le aclaré que él había solicitado por recomendación de una abogada el servicio de mediación. En ese momento ellos estaban en una situación económica muy difícil, por lo que yo les ofrecí regalarles esta sesión inicial. Entonces, ella como que le parecía extraño, ¿no? Porque estaban pasando todas estas cosas y yo le dije que siempre mi pasión había sido el poder estar en un proceso de mediación y que las partes conocieran cómo se llevan a cabo esta solución de conflictos, ¿no? Esta prevención de conflictos y que estaba en ellos, estaba en la responsabilidad de ellos, una, asumir el conflicto y otra, también esta cuestión de los siguientes pagos o de los siguientes gastos que se tuvieran que generar dentro de un proceso, porque eso habla también de cómo asumen ellos sus problemas, ¿no? Entonces, eso se quedó, mi regalo inicial fue ese, con el fin de que ellos tuvieran la confianza y que se sintieran apoyados en esta situación que estaban viviendo, ¿no? Que era un conflicto familiar muy fuerte. Bueno, entonces él tomó el uso de la voz, me cuenta que tenían 21 años de casados, que tienen hoy en día 3 hijos, en ese entonces eran 2 niñas de 16 y de 12 y un varón de 10 años. Entonces, él me cuenta que se dedicaba al desarrollo de productos en una empresa de cosméticos y bueno, él había estudiado una carrera que se llama Finanzas y Maestría en Administración y él proporcionaba todos los recursos económicos tanto a los gastos de la casa como a los gastos educativos y también ayudaba
a su pareja, ¿no? En ese momento. Entonces, ella siempre, los 21 años de casado, se dedicó al hogar, tuvo una prepa trunca, no buscó posibilidades de trabajar porque siempre quiso estar al pendiente de sus hijos. Y bueno, había algunas cuestiones médicas que ella tenía y que las abrió un poco más adelante, ¿no? Entonces, ahorita se las voy a comentar. ¿Qué Entonces, dijiste? Pepa Trunca, ¿qué sería? ¿Qué es eso? aunque no terminó la prepa, la dejó inconclusa El de los estudios. de sus estudios. Sí, llegó hasta la preparatoria, lo dejó inconcluso y ya no quiso continuar sus estudios ni su preparación profesional. Entonces, bueno, ambos se dedicaban a vender productos de catálogos con el fin de seguir generando un poco de ganancia independiente del trabajo de ellos. Ella sí vendía productos de catálogo y era con lo que ella salía a comer con sus amigas o se iba a algún paseo en el día, ¿no? Entonces, bueno, en realidad ella no era que aportara dinero a la casa ni se sentía responsable por aportar dinero a la casa, ¿no? Es lo que comentaba ella. Eh, ¿Por qué acuden? Ellos lo que piden en realidad es la separación y conciliar estas cuestiones derivadas del divorcio. Nosotros como tal, en la mediación solamente podemos acordar en un convenio de mediación cuestiones derivadas de la guardia y custodia, de la pensión alimenticia y del régimen de visitas con los menores. Eso es lo que nosotros podemos acordar en un proceso de mediación familiar. Entonces, bueno, él en realidad cuando se empieza a expresar de cuál es la razón, porque ella le pide, yo no me quiero divorciar, no me dejes porque ya invertí 20 años de mi vida, 21 años de mi vida en este matrimonio y ya nadie me va a ver, ya nadie me va a hacer caso, yo no voy a poder volver a hacer una vida con alguien, no me siento útil, yo no sé trabajar, yo no sé hacer nada, le decía a ella, ¿no? Y le decía a ella, perdóname, ¿no? Pero ella en verdad no quería decir qué era lo que había pasado. Entonces él cuando voltea le dice a ella, es que tú me engañaste, sí vas a tener quien esté contigo, porque si tuviste a alguien con quien me engañaste, por supuesto vas a tener a alguien con quien formar otra vida, ¿no? Entonces, en ese momento yo detuve la conversación entre ellos, les pedí que se dirigieran a mí para que no empezara este choque de emociones y le dije, hay algo que es importante para ti compartir en esta situación sentimental que ustedes vivieron y me dice, es que justo en una fecha navideña ella había tomado mucho alcohol y me dio su celular, ¿no? Entonces estábamos cantando, estábamos grabando cosas, estábamos mandando mensajes y ella recibe un mensaje en su celular de una pareja que ella tenía. Entonces, cuando yo me doy cuenta, le pregunto y ella no sabe qué contestarme porque estaba en un grado de alcohol muy alto, pero es cuando yo me doy cuenta que ella me había engañado. Entonces, hoy en día yo me siento traicionado a pesar de haber dado todo en casa. Yo trabajé, yo llegaba tarde por traer más dinero, yo vendía cosas aparte, entonces sí me hizo daño, ¿no? Había que hacer un reconocimiento de estas emociones que traían ambos en este proceso de mediación, porque ella no se sentía culpable por lo que había pasado, ella no entendía el daño que estaba viviendo él. Entonces fue una oportunidad para que ellos pudieran expresar qué era lo que estaba sintiendo en ese momento él hacia ella y que ella reconociera el daño que había en ese momento causado a su persona, ¿no? Y que también ella se reconociera también como una mujer valiosa, que no porque ella tuviera que dedicarse al hogar o no hubiera acabado una carrera o se sintiera que hubiera invertido 21 años de su vida, si ya no estaba a gusto en una relación, ella tenía que reconocer ese proceso, ¿no? Entonces se surgieron algunas dinámicas de preguntas para que ellos se expresaran de manera individual hacia mi persona y no entre ellos en este momento para que no tuvieran que confrontarse. Ellos dijeron que se habían reconocido, que se pedían perdón, que se respetaban y que ella respetaba si él quería separarse de ella, pero que sí le interesaba mucho negociar algunas cuestiones, que lo emocional lo iba a tener que trabajar en un futuro y que le gustaría ir a una terapia psicológica, fue lo que compartió ella. Ya es un proceso en el que nosotros también como mediadores tenemos que tener un límite. Entonces, en ese momento, cuando ella se reconoció que estaba bien y que quería continuar negociando con el proceso, seguimos con la dinámica de cuáles son los elementos importantes, haciendo una construcción de una agenda, de cuáles eran los elementos importantes que nosotros teníamos que determinar y si ella se sentía a gusto para seguir avanzando en ese proceso, ¿no? Entonces ella dijo que sí, que lo ideal era que saliéramos con un convenio formalizado
para que las cuestiones que fueran emocionales y psicológicas las trataran por aparte, ¿no? Y se comprometieron los dos a ir a una terapia en conjunto, a pesar de que tuvieran que vivir esta separación. Entonces, la primera cuestión que se quiso negociar fue el tema de los menores. Los menores de edad se acordó que iban a vivir con el papá porque los menores de edad se enteraron, los menores de edad ya se habían dado cuenta de que la mamá salía y venía con una pareja nueva y estaban afectados. Entonces, ellos siempre manifestaron su voluntad de quererse quedar con el papá, una afectación que era un poco muy enfocada a esta cuestión emocional que estaba viviendo la mamá, ¿no? O sea, me estoy quedando sola, me estoy quedando sin el apoyo de nadie, ¿no? Sin mi pareja y sin mis hijos, que era como ella se sentía. Entonces, pero respetaba la voluntad de sus hijos y estaba entendiendo en ese momento, ahorita les voy a platicar qué era lo que pasaba con los hijos, estaba entendiendo que los niños estaban teniendo una afectación psicológica grave, ¿no? Entonces, empezamos queriendo negociar esta cuestión económica, para lo cual empezamos a ver que no había disposición por parte de ella porque resultó ser que necesitaba 3 operaciones. Una cuestión derivada a una embolia que se le estaba ya complicando por una cuestión de varices y una cuestión hormonal también en la matriz y otra cuestión que era de un trastorno neurológico, el de la esposa. Entonces, él lo que propuso en ese momento se paró. El momento de la negociación económica se tuvo que parar porque no teníamos conocimiento de estas afectaciones físicas y de salud que tenía ella. Entonces, cuando él se empezó a percatar de estas situaciones que ella no se había atendido en más de 5 años que habían estado de pareja y que todo lo había escondido, fue cuando él dice, ok, o sea, a lo mejor yo no he estado en casa, yo reconozco que no he estado en casa, que no le he puesto la atención que ella necesita y que si ahora necesita de esta atención médica, lo que puedo hacer es apoyarla con el seguro de mi empresa antes de divorciarnos. Lo que sí quiero pedir es que este periodo de revisión y de check-ups y de atención médica sea en un periodo de no más de un año, porque yo sí tengo la necesidad de volver a comenzar mi vida de nuevo. Entonces le dijo, con mucho gusto vamos a hacer que opere servicio, el seguro de servicios médicos en mi empresa, pero que no pase de un año, ¿no? Entonces, eso fue el primer acuerdo. Queriendo negociar nosotros vamos muy metódicos, ¿no? Como mediadores aquí en México tratamos de ser muy metódicos y hacer nuestra agenda. Pero a final de cuentas fue el primer acuerdo al que llegaron que no tenía nada que ver con esta cuestión económica que normalmente debe pasar en un proceso de mediación. Entonces, se suspendió en la cuestión de la pensión alimenticia y todo eso por otorgarle este servicio médico a ella por un periodo de un año a más tardar, ¿no? Entonces ese fue un acuerdo muy, muy humano entre ellos, ¿no? Y muy de cooperación para que la dinámica siguiera fluyendo. Entonces, el siguiente acuerdo fue que como él iba a quedarse con los niños, él iba a irse a vivir con su mamá, la abuelita de los niños. Entonces, él decidió dejarle la casa, ella iba a hacer uso de la casa, tenía libertades completamente para ir y venir con los niños y para que ella pudiera realizar su vida y comenzarla de nuevo, ¿no? Entonces, con la casa no hubo ningún problema. También ella empezó a decir, estoy checando mis apuntes, ¿eh? Además empezó a trabajar en algunas cuestiones separadas a lo que él trabajaba para poderse mantener ella sola. Sin embargo, él también le ofreció una pensión alimenticia que era muy poquito, era un ejemplo, eran 4,000 pesos, que en dólares podrían ser $200. Él le ofrecía $200, pero ella decía que no era suficiente, ¿no? Que necesitaba más. A final de cuentas, él sentía que no estaba obligado a responsabilizarse por esas cuestiones económicas y que ella tenía que empezar a hacer cosas porque si no, no era el tema de dinero, lo que decía él, no es el tema de dinero, que yo te dé más o que yo te dé menos, es que hoy tienes que ponerte a hacer algo para ti, por ti. Entonces fue cuando ella se empezó a dar cuenta, ese fue como un empoderamiento indirecto, que no tuve que intervenir yo mucho porque él quería ayudarla, pero que quería ayudarla a que ella hiciera cosas por ella, ¿no?
y hasta ese momento ella no se dio cuenta que podría valerse por sí misma, tal vez poco a poco. Y él propuso una situación de irla ayudando con un poco más de dólares, pero lo iba a ir disminuyendo mes a mes, con el fin de que ella fuera allegándose de sus recursos, ¿no? Entonces, qué pasa aquí con estas cuestiones de los hijos? Cuando regresamos al tema de los hijos y al régimen de visitas y a la convivencia con los hijos, pasa que los hijos, lo que él comenta es que no querían verla, no querían compartir ningún momento con ella, querían estar aislados de ella y ellos habían visto ya algunas dinámicas que tenía con otros hombres y mensajes que también había visto una de las hijas. Entonces, cuando el papá empieza a involucrarse un poco más en la dinámica de atender a los hijos, porque él trabajaba, él me decía, yo trabajo de 8 a 12 de la noche. Sinceramente no estoy en la casa y necesito el apoyo de ella para sacarlos adelante. Pero si ellos están viendo afectados por esta situación, me tengo que involucrar más con mis hijos. Y entonces fue cuando se empieza a dar cuenta que una de sus hijas empieza a tener problemas psicológicos. Pasado el tiempo de que ellos ya no querían convivir y vivir en la misma casa y él decide irse a casa de su mamá, la hija de en medio trata de suicidarse. Entonces, cuando llega, en esta sesión de mediación, cuando llega y le dice a la señora que la hija de en medio se trató de suicidar bajo el cuidado de él, pues se sorprende. Se sorprende y es cuando empieza como a este lenguaje corporal se cayó. Su lenguaje corporal fue totalmente para abajo. Cuando empezó con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, una actitud así con la cara un poco inclinada, a la defensiva un poco, fue cuando yo veo que los brazos se le sueltan, que los hombros se le van para abajo y que se agacha, ¿no? Con la cabeza. Entonces, eso a mí me dijo que ella ya tenía un estado emocional muy fuerte y que yo tenía que tomar la sesión de otra manera y que tenía que darles un espacio. Yo en algún momento pensé que iba ella a empezar a llorar, ¿no? Entonces quise contarles una metáfora de los hijos y del aprendizaje de los hijos y cómo el cerebro de los niños desde que son chiquitos empieza a tomar decisiones, ¿no? De un libro que yo leí, les compartí la cita, les compartí el libro y todo, con el fin de abrir un poquito estas emociones y estos sentimientos que se estaban llevando en el proceso y de que ella pudiera entender que, no, que estas decisiones que tomamos ya a cierta edad no solo son responsabilidad de los papás. Sí es importante el cuidado y todo, no me correspondía a mí decirlo, pero quería que ella entendiera pues cómo en el cerebro vamos percibiendo diferente y vamos tomando este tipo de decisiones de otra manera, ¿no? Entonces, fue muy importante esta plática porque esto permitió que ella estuviera más cerca de sus hijos, que estuviera más consciente de lo que estaban viviendo sus hijos. La hija afortunadamente pudo contar con una terapia psicológica y el papá me dijo, bueno, es que ahora necesito el apoyo de ella para acudir a la terapia psicológica, en el que nunca se había querido involucrar, porque ya desde el principio ella no había querido ir a terapia psicológica para ella. Entonces, mucho menos ahora que tenían que ir derivada de la situación para ayudar a la hija. Entonces, lo que en verdad buscaba el papá era estas dos cosas. Una, la atención médica de ella, que fuera una cuestión de terapia psicológica y salvaguardar la salud de los hijos, que ella no estaba entendiendo que estaba afectando. Ella nada más sentía, él decía, es que nada más te importas tú y solo tú y quieres todo para ti. Y ahorita el dinero no me da para atender a mi hija, para atender a los otros hijos, para la educación, para vivir con mi mamá y para atenderte a ti. Necesito de tu parte, ¿no? Entonces, esos eran los objetivos. En realidad, yo como mediadora me preparo en tener una lista de cosas, estas cuestiones legales que debemos cumplir en un convenio de mediación y al final de cuentas se transformó en esta situación de ayúdame, ayúdame para que yo te pueda ayudar, lo que le decía a él. Entonces, todos estos acuerdos a los que se tenían que llegar de una manera legal fueron transformándose poco a poco con la ayuda que él pedía y con la buena comunicación que se logró y con estas metáforas o estos cuentos que pudimos compartir para que ella pudiera entender en qué estado se encontraba pues tanto él, ella como sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, en esta plática no buscaban ya esta cuestión derivada del divorcio,
buscaban sacar adelante, restaurar su sistema familiar, darle un sentido positivo a los ejercicios y a las dinámicas que cada uno tenía en su rol familiar, ¿no? Ya, la verdad que todas las cuestiones fue cuando dije, aquí viene la flexibilidad del mediador, ¿no? Otro de nuestros principios. Entonces, yo tenía que cambiar toda esta dinámica para que ya no íbamos a formalizar. En ese momento fue cuando yo me di cuenta, ya no vamos a formalizar un convenio de mediación. Ellos ya vinieron a resolver este problema que tenían de transformar su relación de familiar, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo ellos empezaron a platicar solitos de cómo hacer esta dinámica de la terapia, de qué días iban a ir, de cómo se lo iban a proponer a los hijos, de cómo iba ella a ir a sus cuestiones médicas, si quería o no que él la acompañara o si ella quería ir sola, de cómo se iba a poder sentir ella mucho más apoyada, si iba con alguno de sus hijos o si iba con él o si iba sola. Entonces, fue un caso muy bonito. este, los dos salieron abrazándose, es algo que a mí me sorprende mucho en los procesos de mediación. Sale la gente muy agradecida, muy satisfecha, se abrazaron, se fueron en el mismo coche juntos cuando habían llegado por separado. Eso también fue muy curioso porque él le dijo a ella, yo te llevo a tu casa, vámonos a desayunar juntos, seguimos platicando y te llevo a tu casa. Y a final de cuentas es muy difícil compartir con los clientes, decirle, que la mediación no fue efectiva porque no llegó a un convenio de mediación. Eso se le deja a ellos, porque a final de cuentas fueron juntos, llegaron separados, fueron juntos y pudieron platicar todas estas cuestiones que en 20 años no habían podido resolver. Entonces, pues los comparto por el aprendizaje que a mí me dejó como mediadora metódica, de llevar a cabo todo el proceso paso a paso. No fue así porque era mi primer proceso de mediación. Hoy en día soy más flexible, más abierta a ver qué tipo de modelo voy a utilizar en la negociación o en la resolución del conflicto o en la transformación del mismo, que ya no me voy solo a uno, ¿no? Que queremos llegar con este modelo harvariano de querer buscar los acuerdos en ese momento y cuando de repente te dicen, no, es que aquí es transformativo con estratégico, y es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el caso. Hoy en día ellos, yo les seguí dando continuidad al proceso meramente como una cuestión que tenemos que hacer nosotros como mediadores si quieren regresar o no al proceso de mediación. Y lo que tuve conocimiento, para que no se queden con la curiosidad, es que al final de cuentas se tramitó el divorcio a través de un juicio para establecer legalmente la pensión alimenticia a favor de ella, ¿no? Entonces, no hubo más problema, no hubo conflictos, se siguen viendo, ella sigue viendo a sus hijos diario en la casa de él y tienen una dinámica mucho más saludable. La hija que sufrió esta situación psicológica ahora se dedica a tomar clases de canto, canta muy bonito y bueno, ha podido fluir en sus estudios y le va muy bien. Entonces, pues es todo lo que sé del caso ahora. Muy lindo, qué lindo, Sí, Pau. muy Lindo difícil. escucharte. Pau, ¿y durante cuánto tiempo trabajaste con ellos? Mira, la primera sesión que fue solamente con él de premediación duró 40 minutos. Y cuando nosotros ya decidimos vernos en conjunto, la sesión fue extensa, fue como de unas 2 horas y media, porque con ella tuve que darle la información para guardar este equilibrio en la Ujú, dinámica que le di a él. Entonces la ujú, tuve que repetir para ambos y ya de ujú. ahí empezamos a trabajar con la dinámica de los discursos narrativos de cada uno de ellos. Y sí, fue como un aproximado de 2 horas y media con el fin de que Pero tuviste solo ese encuentro, no tuviste solo, varios. Ah, no, no, solo bien. ese, Solo ese. solo ese. Así es. yo les decía, ustedes necesitan otra sesión de mediación, regresar y todo. Y me dijeron, no, pero si nos puede hablar en un mes, con mucho gusto. En un mes les hablé y me Para el dijeron seguimiento. que exacto, que habían estado muy bien y que habían estado atendiéndose. Yo apenas me dio mucha curiosidad darle seguimiento a esto porque iba a presentar el caso y fue que hablé con el esposo, ahora ya es ex esposo, para ver si se le ofrecía alguna cuestión de mediación. Y fue cuando él ya me actualizó del proceso que había llevado y que han podido convivir muy bien.
Así, en una Impresionante. sesión de 2 horas y media, sí. Es impresionante, ¿eh? Así es. Sí, el espacio les brindó esto de poder, la confianza para poder escucharse, ¿no? Sí, yo, Y escucharse y esto que vos contabas, la legitimación recíproca, reconocerse, apreciarse, ¿no? Por lo que llega, contás. llega un momento que como mediadora me implicó un reto de decir, ¿será que si yo encuentro esta actitud a la defensiva y que nunca quiso tener una conversación conmigo para entender el fondo y los efectos y los beneficios que tienen todos estos procesos de mediación, va a poder escucharme después? Para mí fue un reto muy importante porque cuando uno llega, habla de mediación, bueno, estamos prestos a escuchar, tenemos esta escucha activa, pero cuando alguien no quiso ni siquiera acudir a una sesión de premediación, fue un reto muy importante. Pero decir, a final de cuentas, y justo les explico las posturas que nosotros tenemos que tener en una mesa circular. Yo estoy aquí para escucharlos a los dos, para apoyarlos a los dos, y no soy amiga de él. Él viene referenciado de otra persona, ¿no? Entonces, y como mujer te entiendo porque también soy mamá de 2 hijas, le decía. Yo también te entiendo. Entonces, exprésate con lo que necesites decir, ¿no? Sin ningún problema, no estoy para juzgar, no estoy para emitirles opiniones ni para darles consejos como papás, ¿no? Y ese también era otro reto, ¿no? Mantener este equilibrio de decir, yo como mamá, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué no les Sí, hubiera dicho a mis juzgar la hijos? situación, Porque ¿no? porque el padre te puede decir, pero yo soy padre y también siento, ¿no? Es como delicado ese, pero bueno, felicitaciones. Yo entendí que cuando el hombre comentó sobre el intento de suicidio de la hija, era en otra sesión. No, no, fue en esta sesión. Fue todo en Sí, una sesión. fue todo en una sesión. Yo con él había tenido una conversación de premediación en donde cuando él platicó conmigo en esta premediación de 40 minutos, fue derivado a que se quería separar por la cuestión de infidelidad. Pero yo no tuve conocimiento de las situaciones médicas de ella. Es más, él no sabía de las situaciones médicas de ella, de la embolia y del trastorno psicológico que tenía y de la matriz. Él no sabía. Entonces, tampoco ella sabía de la situación que había vivido él con la hija de en medio. Ahora, qué historia, ¿eh? Perdón. No, fue terrible. Sí, ¿sabes lo que me surge ahora? En realidad, sí, como mediadores uno debería ser imparcial. Ahora, ¿cómo manejás vos lo humano que es, porque a todos nos puede llegar a pasar, de el tomar cierto más partido por un lado que por el otro? Ese, ¿por qué? ¿No? Llegan esas circunstancias y vos decís, "Ah, no lo puedo creer internamente". ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo calibrás en tu experiencia? El volver a un centro. En ese momento para mí, y ya me ha pasado varias veces, he necesitado empezar a respirar. Y ya me ha pasado 2 o 3 veces, porque una vez yo estaba ya tan angustiada que empecé a agarrarme los dedos así, mientras estaban en la sesión, y volteó una comediadora y me dijo, así con los ojos, y fue cuando puse las manos en mis piernas y empecé a respirar despacio. Y empecé a respirar despacio y no trabajo mucho yo mentalmente y empecé a dividir en mi nube cuando yo estaba analizando un conflicto y otro, empecé a hacer una división y empecé a pensar cómo me sentiría como mamá, como mujer, porque aunque digamos muchas veces que somos imparciales, no, tenemos un lado de lo que entendemos del papel como mujer, del rol como mujer porque soy mujer, y también del otro lado estaba pensando el rol del hombre porque tuve un papá, porque tengo un esposo, porque tengo un papá de mis hijas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a dividir mi cabeza y empecé a decir, a ver, ¿qué está pasando en este rol y qué está pasando en este rol? ¿Cómo le hago para juntarlos y para que ellos mismos se entiendan y se escuchen sin tener que emitir un juicio? Creo lo más prudente en ese momento es, lo primero que se me vino a mente fue, yo leí sobre el cerebro y sobre los hijos, y yo leí un libro sobre cómo educar a los hijos. Entonces, yo traté de hacer meras referencias a ellos
sin tener que verme involucrada en esta cuestión de lo estás haciendo bien como papá, te felicito, qué bueno que te los llevaste. O como mamá decirle, oye, no, esas cosas no se hacen y pues cuidas tus cosas para que no se enteren o qué pasó, ¿por qué no has visto que tu hija? No, entonces fueron esas cuestiones de decir, hay este tipo de información, consúltenla, búsquenla. Yo aprendí esto de este libro que me ayudó a entender cómo mis hijas empezaron a crecer y a tomar decisiones. Fue nada más lo único que yo pude aportar y seguir pensando en cómo mantener este equilibrio en el comportamiento, ¿no? Y sobre todo estas cuestiones de respiración, de agarrar un Kleenex y sonarme la nariz, de hacer una anotación en una libreta, eso también me ayuda mucho de, no quiero expresar una emoción, no me quiero ver que me estoy sintiendo enojada, triste, entonces agarro mi libreta. Hay que tener el propio cuaderno de las mediaciones. Exacto, y apunto, algo. Entonces eso me permite a mí liberar un poco y descargar esta emoción que estoy sintiendo sin tener que serme parcial. Me parece muy interesante apuntar, perdón, Dani. No, dale, y ahora ya digo, no te preocupes. No, me parece muy interesante el entrar en este mundo del mediador y lo que nos pasa, ¿no? En estos casos que son tan, que pueden existir muchas transferencias y contratransferencias porque es lo que nos pasa a nosotros en la vida. No es un caso penal, criminal, que tal vez está alejado de lo que vivimos todos los días, en el mejor de los casos, ¿no? Pero es, que es tan fácil poder llegar a entrar en el juzgar a alguna de las partes. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo lo manejamos? Me pareció interesante. Además de ver lo efectivo que fue Sí. el medio, ¿no? De la mediación, que eso ya a través de tu relato en sí cae de madura, ¿no? Es lo impresionante que es este medio como para resolver alternativamente un conflicto. O sanear, ¿no? Sí, y más que nada que esto nunca va a ser atendido por una autoridad judicial. O sea, ellos hubieran llegado al juicio 21 años después a quererse divorciar sin haber platicado toda esta situación que se estaba generando en este Sí, sistema familiar. sí. Entonces, nunca hubiera llegado el juez o el secretario de acuerdo, con trabajos te reciben el escrito aquí en México, ¿no? Y a veces, sí, abogada, ya, luego, en la Sí, audiencia, sí, sí. ¿no? O sea, no hubieran escuchado esta parte, ellos no hubieran podido transformar su relación si no hubieran tenido esta ayuda, que a lo mejor en ese momento no les impactó como creían que les iba a impactar como un resultado legal. Yo sentí que en ese momento, y al final lo platiqué, que no les impactó como si yo hubieran obtenido una sentencia en ese momento y se hubieran ido contentos con su sentencia. No era esa la finalidad, ¿no? Entonces yo me quedé muy satisfecha con lo que vi después, porque en ese momento no se formalizó, no se hizo ningún acuerdo por escrito, pero sus acuerdos se los llevaron ellos. Entonces eso a mí me dio mucha satisfacción y mucho crecimiento profesional y después ver que ellos lo pudieron resolver, mi trabajo estuvo hecho, ¿no? Entonces ahí es cuando nos quedamos de, a ver, ¿a qué acudo a una justicia? En verdad es algo que no quiero arreglar con esta persona, ya no la quiero volver a ver, es meramente económico o es meramente un trámite legal de decir, él tuvo la razón o no. Y no, o sea, creo que en el fondo hay muchas cuestiones y muchas emociones que nos da miedo de expresar, que nos da miedo sentir y que nos da miedo enfrentarlas. Y en este momento, este caso fue uno muy impactante. Dani. Que al escucharla pensaba por un lado, en esto de los parámetros objetivos, ¿no? Cómo nos ayudan con esto de la imparcialidad, porque yo sí creo que uno puede ser imparcial y creo que puede ser neutral. Yo sí lo creo. Porque si uno puede llegar a distinguir que en un lugar de nuestra cabeza hay, está una Daniela con sus propios patrones, porque cuando vos decís, yo también tengo papá, bueno, el abuelo de mis niñas, mi esposo, el padre de mis hijas, pero no son ese señor. O sea, son el modelo de esposo y de padre y de abuelo que vos tenés, que no tiene por qué ser el de ellos, ¿no? Si uno puede distinguir que, que lo que está acá está ahí y no tratar de sacárselo de un plumazo, ¿no? Porque tenemos que ser imparciales, sino poder distinguir que eso es mío,
pero lo fabuloso es que las personas vienen con lo propio, te lo ofrecen, y vos decís, esto es de ellos, y me lo están ofreciendo a mí, me lo están contando, y lo mejor que yo puedo hacer es respetar y valorar esta dinámica que ellos tienen. Que a mí me puede parecer mejor, peor, errada, pero es su dinámica. Y en esta dinámica, ¿cómo los ayudamos desde el proceso comunicacional a que a lo mejor construyan otra dinámica que le venga bien a esa familia, ¿no? Que no es la mía. Entonces, cuando vos tomas el libro, en la actualidad hay una serie de libros, hay literatura justamente para trabajar con niños y adolescentes, sobre todo con niños, cómo los padres pueden contarle acerca de su separación y de su divorcio. Y pensaba también al escucharte esto de qué bueno que vos pudieses valorar que, más allá de que el sistema te dice, pueden venir a mediación para hacer acuerdos sobre esto, esto y esto, vos dijeras, bueno, a ver, están acordando sobre lo que pueden acordar, pero además sobre lo que pueden acordar, he colaborado con mi profesión, con mi trabajo, para que puedan construir ese acuerdo de buena fe. Cuando vos decís, si fueron con su acuerdo, no tuvieron que escribir. El valor de la palabra, ¿no? El valor de un acuerdo que era de buena fe de ellos, que vos tuvieses esa capacidad de decir, en lo mío, rígido, como decías, rígido o ordenado, metódico, yo me permito respetar lo que estas personas traen para construir y acordar, porque es lo que las personas no traen que lo que quieren, si uno está atento, ¿no? Y vos pudiste estar atenta a que esto era lo que necesitaban en ese momento, porque a lo mejor con otra modalidad, vos insistías con el acuerdo sobre alimentos, el acuerdo sobre comunicación, ¿no? Eh, y a lo mejor eso sí no hubiese sido un éxito. En términos de estadísticas, claro, no hicieron un acuerdo escrito, pero en términos de éxito, fue un éxito la mediación. Para ellos y para vos que seguro te sentiste gustosa en el rol desarrollado, ¿no? Así es que a Es mí que me encanta existía que lo otro, hayas es contado. como que, perdón, como que ¿No? existía otra agenda, ¿no? Uno puede tener una agenda, pero existe otra agenda que es la que tiene Exacto. que, y Es estar la- abierto a ese fluir, ¿no? A ese, bueno, ¿qué es lo más? Bueno, Sí, y con- además como decía, fue uno de los primeros casos en los que yo creo que ustedes saben, ¿no? Con la experiencia que tienen, cuando a pesar de que uno hace las 300 horas prácticas que necesita, las estancias de investigación, y llegas al mundo y te llegas a enfrentar a los primeros casos que vas a llevar tú sola, en donde ya los vas nosotros tenemos un libro de registro, ¿no? Y nosotros tenemos que poner qué pasó en esa sesión de mediación y si se llegó a un convenio y reportar cada 3 meses si se llevaron premediaciones y todo. Entonces dices, ay, o sea, ay, ya tengo aquí dos personas que vienen con un conflicto que es muy importante para ellos resolver y estoy yo del otro lado, mis primeras veces, mis primeros casos, y me vienen a depositar acá el conflicto, ¿no? Que a final de cuentas uno se los devuelve, ¿no? Y les dice, a ver, ustedes tienen que afrontar esto y asumir estas consecuencias y enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Yo vengo a ayudarles a que se comuniquen, yo soy su puente en la transformación que tengan, pero esas primeras veces, y lo recuerdo con muchísimo cariño porque digo, bueno, hoy ya no llego con esa agenda metódica y con decir, a ver, vamos a negociar esto. No, o sea, hoy el proceso fluye, hoy me siento, yo me siento mucho más relajada, mucho más Claro. liberada y con ya tengo estas herramientas. En ese momento decía, si la herramienta que pongo, si la metáfora, los insultas, no, hoy ya tengo una Te serie de sentís más fuerte. conceptos, exacto, que dices, ya, esta anécdota, o este caso. Pau, que se ha pasado casi la hora, Ah, divino, escuchándote, y no, que no quiero que nos vayamos sin que cuentes un poquitín de algo que a vos te ocupa en los últimos tiempos, porque te encanta,
y que te estás ocupando mucho y que tenés un emprendimiento personal en ese sentido que tiene que ver con la mediación y tecnología. No es que quiero cortarte, pero es que también hablamos que está bueno que difundamos, yo quiero que lo cuentes, cómo ¿Qué has es eso? avanzado en esto. Y además me gustaría mucho que ustedes conozcan este proceso, más que nada porque yo he estado muy proactiva con el tema del uso de los medios electrónicos en los servicios de mediación. Hoy, a pesar de estar autorizados y de que se utilizan en muchos estados de la República Mexicana, tenemos que regresar al sistema tradicional a rectificar firmas, ¿no? O a pedir a autorización a nuestras entidades certificadoras para que nos digan cuáles son los medios electrónicos que estamos usando. Pero yo me quise salir de esta, no sé si han podido ver, hay un video muy, muy bonito que siempre me lo recuerdo cuando me empiezo a retar, que se llama La Zona de Confort. Y dije, yo me voy a salir de la zona de confort y de dejar de depender del sistema que hoy en día nos rige, ¿no? Entonces empecé a trabajar con un grupo de expertos en un tema de estándares. Entonces lo que hoy queremos hacer y lo que queremos implementar y que se dé a conocer es un estándar que sea válido para el uso de plataformas de justicia alternativa, con plataformas o servicios digitales para justicia alternativa. Entonces, afortunadamente ya tenemos un primer proyecto que es un borrador muy interesante en el que estamos proponiendo tecnologías como los smart contracts, como el blockchain, como sistemas de criptografía, de firma electrónica avanzada. Entonces, Perdón, te interrumpo, estándares de calidad, te referís, estándares estándares de de calidad. calidad y de sostenibilidad Así es. humana. Sí, lo que internacionalmente se conoce como ISO, lo que queremos hacer es algo Ok, local. A nosotros lo que nos interesa es hacer algo local. Antes se llamaban normas mexicanas, que eran voluntarias, no eran vinculatorias, y cuando se volvían vinculatorias se llaman aquí normas oficiales mexicanas. Pero ahorita se expidió una nueva ley de infraestructura donde las entidades privadas pueden generar estándares de calidad. Entonces, con la idea de no volvernos a regresar al sistema de gobierno, donde dependemos mucho de sus avances, de su visión y todo, a través de una institución privada queremos generar un estándar de calidad para el uso de estas plataformas electrónicas en temas de justicia alternativa. Entonces, ahora estamos trabajando en eso, ya está un primer borrador y la idea es que sea abierto al público, sea un sistema de resolución de conflictos de manera digitalizado, no con el fin de hacer a un lado al mediador, no, sino que todas estas herramientas de tecnología nos llevan a un transhumanismo que nos permite a nosotros mejorar nuestra calidad de nuestros servicios, mejorar nuestra profesionalización, no invertir tiempo en cosas que lo podría hacer un algoritmo, un sistema, y nosotros dedicarnos a estas cuestiones que se derivan más en temas emocionales, ¿no? De gestionar un conflicto o de transformar un conflicto, ya sea a nivel empresarial o a nivel interpersonal, ¿no? Entonces, esta es la idea, es algo que quería compartirles, me da mucho gusto porque ya nos admitieron por fin en una de las empresas el querer evaluar este estándar que proponemos y esperemos que fluya y que sea algo rápido y que el seguro. próximo año podamos presumir un estándar en materia de justicia alternativa con medios electrónicos. Muy Ojalá que bien, sí. seguro que sí. Buenísimo. Muy Bueno, bien. se nos ha ido la hora. Se nos voló. Muchas Gracias, gracias. Pau. No, a Muchas usted. gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte y ojalá nos podamos ver pronto, Claro que sí. personalmente. Estás invitada para, ¿podemos decir algo? ¿Del 21 o no decimos nada? Bueno, sí, podemos adelantar que el 21 de diciembre vamos a tener, como es el solsticio de verano y el solsticio de invierno, según el lugar, El solsticio mediador. vamos a tener un solsticio de mediadores brindando por la paz, el 21 de diciembre. Así es que ahí estarás. Bueno, ya iremos comunicando más cosas, pero 21 de diciembre a las 18 horas de Argentina. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un Gusto abrazo. saludarlos. Que estés muy Gracias bien. por compartir. Bye. Gracias. Hasta luego. Chau, Ale. Hasta luego, Dani.